Buenas, nosotros somos alumnos de primero de trabajo social y en la asignatura de sociología junto a la profesora María José del Pino Espejo, que es coordinadora y fundadora del proyecto Pionera y Fundadora de la Sociología, que está financiado por la Fundación Pública Central de Estudios Andaluces. Vamos a hacer una exposición, un trabajo sobre la Escuela de Sociología de Chicago y más adelante mi compañero explicará qué es la Escuela de Chicago en sí y también vamos a tratar a 6 autoras, entre ellas a Florence Kelly, a Julia Lathrop, Marion Talbot, Annie McLean y las hermanas Edith y Grace Atwood. También nombraremos a Sophonisa Breckinridge y a Franz Keller, pero no indagaremos en su vida ya que no hemos tenido suficiente información sobre ella. Cuando hablamos de la Escuela de Chicago, hablamos del término que se utiliza para denotar una red de mujeres que trabajaron colaborativamente para producir un acervo sociológico que vinculara la teoría social, la investigación sociológica y la reforma social. Estas mujeres trabajaron principalmente en dos centros, la Hull House y la Universidad de Chicago, entre 1889 y 1920. E hicieron sociología en un contexto compartido de ideas y acción en el que las mujeres apoyaban a las mujeres en su movimiento hacia la vida pública. Ellas fueron influidas en diferentes grados por la teoría de Jane Addams de la sociedad civil, que reclamaba un ajuste entre la organización de producción y el contenido ético de la interacción social. Cuando hablamos de la Escuela de Chicago nos centramos en 8 mujeres: Grace y Edith Abbott, Sophonies Breckinridge, Florence Kelly, Frances Keller, Julia Lathrop, Annie Marion McLeod y Marion Talbot. Ahora mi compañera Isa Ortiz pasará a hablar de la siguiente socióloga. Yo soy Isabel Ortiz Barrera y os voy a hablar sobre Florence Kelly. En primer lugar, os voy a hablar un poco sobre su biografía. Florence Kelly era de Filadelfia. Fue educada en casa durante toda su infancia. Esto se debía tanto a que su familia vivía a las afueras de Filadelfia como a que Kelly era una niña muy enfermiza. Entonces, cuando acudía a la escuela, siempre acababa fatal y enferma al día siguiente. De vez en cuando asistía a una escuela cuáquera, pero siempre acababa enferma. Eh, Ella era la única de todos sus hermanos que sobrevivió a la edad adulta. Tenía 8 hermanos, eran 8. Su padre le enseñó a leer a los 7 años usando un pequeño libro con grabado de niños trabajando. A los 10 años comenzó a leer la extensa biblioteca de su padre, y el padre de Florence se llamaba William Kelly, que era un autodidacta que leyó y coleccionó libros durante toda su vida. Antes de que Florence Kelly fuera a la universidad, también viajó con su padre en viajes oficiales a California, Dakota del Norte, mm, por todos lados visitando a los fabricantes de acero. Em, Más tarde viajó con su familia por Inglaterra, Europa y muchos más países. Florence Kelly ingresó a la Facultad de Derecho, mentira, ingresó en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Cornell en 1876. La clase de mujeres de Florence Kelly fue una de las primeras que hubo de mujeres, pero no fue la única. Eh, Muchas de las mujeres que se graduaron en la Universidad de Cornell y otras universidades de la década de los 70 y los 80, incluida Florence y su amiga Martha Carey Thomas, se distinguieron en la vida pública, a menudo asociadas con instituciones como la Hull House en Chicago y con servicios sociales y educativos. Aunque la Universidad de Cornell se enorgullecía de ofrecer a las mujeres los mismos privilegios que a los hombres, también tenía salas de bibliotecas, tenía conferencias destinadas solo a mujeres. Tras haber sido rechazada por la Universidad de Derecho en Pensilvania,
o sea, por la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania, Florence Kelly se fue a Europa. Y la siguiente educación formal que ella recibe fue en la Universidad de Zúrich, donde asistió a conferencias sobre política, economía, derecho, absolutamente todos los ámbitos. En Zúrich, Florence conoció a notables personas muy conocidas, unidas por las fuerzas imprevistas de la historia y las circunstancias de aquellos momentos. Refugiados, estudiantes, revolucionarios, personas que fueron a estudiar, a aprender a leer, discutir, debatir y encontrar la manera básicamente de sobrevivir. En su estancia en Europa, Florence se doctoró en política económica en 1886 y tradujo al inglés la obra de Engels, La condición de la clase obrera en Inglaterra. Ahora os voy a hablar sobre su aportación feminista a la sociedad. De regreso a Estados Unidos, se trasladó a Illinois y tras separarse de su marido pasó a formar parte de la denominada Escuela Sociológica de Chicago de Mujeres. En la Hull House de Chicago, Florence empezó su trabajo psicológico y en la Escuela Sociológica lo continuó. Realizó multitud de estudios sobre las condiciones de trabajo infantil y de las mujeres en la fábrica, llegando a ser la primera inspectora de fábricas, que para su época era un logro, era algo que nadie se imaginaba. Esto pasó en 1893. Gracias a los estudios científicos que ella realizó y sus conocimientos sobre el área del derecho que ella había estudiado, consiguió cambiar la legislación en el ámbito de la legislación de las condiciones de trabajo de niños, niñas y mujeres en el estado de Illinois. En 1899 se trasladó a Nueva York para ser secretaria general de la Liga Nacional de Consumidores, a lo que se va a dedicar el resto de su vida. La liga comenzó solamente en Nueva York para después expandirse por los demás países y fue iniciada por Jane Addams y Josephine Shaw Lowell, con el objetivo de alentar a los consumidores a comprar productos solo de compañías que cumplieran las condiciones del salario mínimo, ya que era algo que pocas compañías cumplían, y condiciones de trabajo que limitaba la Liga Nacional de Consumidores. Kelly viajó por todo el país dando conferencias y concienciando sobre las condiciones laborales en los Estados Unidos, ya que era una cosa que estaba muy mal organizada y que era súper injusto, estaba muy mal. En 1923, Kelly luchó por la admisión de la Asociación Nacional de Mujeres de Color como miembros del Comité Conjunto de Mujeres del Congreso, que se formó en 1920. Florence Kelly luchó también hasta el final por el derecho al sufragio de las mujeres. Era una mujer muy feminista y muy luchadora. Militó en movimientos pacifistas durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo luchó por los derechos de los trabajadores. Básicamente su vida se basó en eso, en luchar por las condiciones justas de los trabajadores en las fábricas, porque era lo que había criado desde pequeña. Entre ellos quería rebajar el número de horas semanales de estos trabajadores, impedir la contratación de niños menores de 14 años, que aunque ahora nos parezca algo increíble, pasaba, y el establecimiento sobre todo de un sueldo mínimo, ya que los salarios eran bajísimos y no te daban ni para vivir al día. Ahora os voy a hablar un poco sobre su bibliografía. The Working Boy es un escrito donde Kelly analizaba la necesidad de que el sistema educativo
se adaptara a las nuevas formas del sistema industrial. 2 años más tarde, y también en calidad de inspectora de fábricas, su profesión, publicó The Illinois Child Labor Law, un artículo sobre la legislación laboral infantil donde demandaba una mayor uniformidad en las leyes estatales sobre las condiciones laborales y criticaba las retrógradas leyes que en algunos estados permitían el trabajo infantil a los 12 años. Básicamente ella escribía sobre lo que había sido su vida, sobre las condiciones de trabajo en las fábricas tan injustas e inhumanas que existían en ellas. Era como una crítica hacia ellas. También escribió numerosos libros, entre los que podemos destacar Modern Industry, que significa industria moderna, Women in Industry, las mujeres en la industria, y The Present Status of Minimum Wage Legislation, que habla sobre la legislación del Estado sobre estas condiciones de trabajo tan injustas. Ahora pasamos a hablar sobre su aportación metodológica. Kelly destacó el rol fundamental de los inspectores estatales para cambiar las condiciones del trabajo infantil, gracias a sus conocimientos técnicos y legislativos, que fueron un punto muy destacable a favor hacia ella. Y sostenía que este cambio no podía provenir ni de sindicatos ni de la filantropía. Por ello defendía la necesidad de hacer informes de todas las inspecciones en las fábricas que fueran accesibles a la opinión pública para su sensibilización. En este texto, Kelly describía las características de la nueva ley de protección del trabajo infantil, colocando la edad mínima a los 14 años, porque antes da igual la edad que tuvieras que podías trabajar, y un niño menor no cabe, ahora mismo en la actualidad no cabe en la cabeza que tuviera que trabajar, pero en aquella época pues sí. Analizaba los problemas para su cumplimiento y la dificultad de que los métodos constitucionales se encontraban para solucionarlo. Y para mejorar estas condiciones de vida sociales, porque son condiciones de vida sociales y laborales. Por ello apelaba al apoyo y a la aceptación popular de la ley para su implementación y a la necesidad también de una ley complementaria sobre la educación obligatoria infantil, ya que esto quitaría de la vida laboral a los menores, ya que estarían siendo educados y escolarizados, que es lo que un niño debería de vivir en su infancia. Consideró su mayor logro la Ley de Protección de la Maternidad y la Infancia de 1921, que ganó fondos para el cuidado de la salud. Compiló la Corte Suprema y la legislación del salario mínimo. Al igual que muchas de sus colegas de la Escuela de Chicago, Kelly apelaba al deber social y la necesidad de una respuesta colectiva del consumo responsable. En 1908, la compañera de Kelly, Josephine Goldmark, trabajó con Kelly para compilar estadísticas, preparar argumentos legales para una breve defensa de la legislación para establecer límites a las horas del trabajo de las mujeres, con parte de un esfuerzo por establecer una legislación laboral protectora. Como veis, todo su teoría sociológica gira en torno a las condiciones laborales en el trabajo. Es algo que ella se ha desvivido por luchar en ese ámbito y finalmente lo consiguió. Y por último vamos a terminar con su legado, ¿vale? Kelly murió en 1932 en un mundo que, enfrentado a la Gran Depresión, finalmente estaba
reconociendo algunas de las ideas por las que ella tanto había luchado durante toda su vida. Después de su muerte, la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente decidió que los estados podían regular las condiciones laborales de las mujeres y el trabajo infantil. Su compañera Josephine Goldmark, con la ayuda de la sobrina de Goldmark, Elizabeth Brandeis Russell Bush, escribió una biografía de Kelly, publicada en 1953, que se titula Impatient Crusade, Florence Kelly Life History. Básicamente, a su muerte fue cuando consiguió todo por lo que ella estaba luchando, una vez fallecida. Entonces es algo como gratificante porque toda tu lucha ha servido para algo, es como tienes la satisfacción de que lo has conseguido, pero por otra parte la injusticia de que no lo hayas podido vivir, esa satisfacción que ha sido a la hora de tu muerte, pero bueno, gracias a ella se regularizaron las condiciones de trabajo de niños y de mujeres y se solucionaron muchos problemas, así que le tenemos que estar muy agradecida a mujeres como Kelly y a sus compañeras de la escuela de Chicago. Pues yo soy Carla Ortiz y voy a hablar sobre la socióloga Edith Abbott. Sobre su biografía, pues ella fue una reformista, investigadora, militante sufragista e innovadora en el campo de la formación de trabajadores sociales. Nació en Grand Island, en Nebraska, en septiembre de 1876. Su hermana menor Grace también fue trabajadora social y también estuvo dentro de la escuela de Chicago. Estuvo ligada a Edith en la lucha contra los problemas sociales y en pro del bienestar social. Enfatizó la importancia y la necesidad esencial de una administración para el bienestar público y la responsabilidad del Estado respecto de los problemas sociales y perteneció al grupo de mujeres de la Escuela de Chicago, actuando desde la Hull House y desde la Universidad de Chicago. Se graduó en 1901 en la Universidad de Nebraska y consiguió una beca para estudiar economía en la Universidad de Chicago. En 1906 estudió en la Escuela de Economía de Londres y en 1908 vuelve a Chicago para residir en la James Adams Hull House y trabajar como asistente. Fue una experta en inmigración, trabajando en pro de reformas que terminaran con la explotación de los inmigrantes y fue elegida presidenta del Comité contra la Delincuencia y la Extranjería. En 1924 fue nombrada decana de la SSA y fue la primera mujer de los Estados Unidos que llegó a ocupar tal cargo en una escuela graduada. Colaboró durante muchos años y durante la Gran Depresión con su hermana Grace para combatir problemas sociales y a través del esfuerzo de las hermanas surgieron las primeras formas de bienestar social. En 1926 ayudaron a establecer la Oficina de Bienestar Público del Condado de Cook en Illinois y en 1935 participó en la redacción de la Ley de la Seguridad Social, que dio lugar a uno de los programas sociales más importantes de la historia de la protección social en Estados Unidos. Además, en 1942, Abbott se retiró de su posición de decana, ejerciendo como decana emérita y enseñando hasta 1952, fecha en la que se volvió a su ciudad, donde murió por neumonía el 29 de julio de 1957. En cuanto a su aporte feminista, pues como ya he dicho antes, en 1924 se convierte en una decana de la Escuela de Administración de Servicios Sociales, siendo la primera mujer de Estados Unidos en ocupar dicho cargo. Y como ya mencionaré después, en 1909 escribió Women in Industry, The Manufacture of Boots and Shoes, que es un artículo en el que ella analiza el papel de las mujeres en la manufactura de zapatos. Ahora en la bibliografía, ella escribió más de 100 libros y artículos sobre una variedad de tópicos, como los estudios históricos sobre el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres, investigaciones sobre las condiciones de vivienda en Chicago y varios libros sobre la delincuencia e inmigración. En 1908 publica A Study of Early History of Child Labor in America, que es un artículo histórico que analiza los orígenes y el crecimiento a partir de 1870 del trabajo infantil. En 1909 escribe Women in the Industry, que es un artículo descriptivo del papel de la mujer en la manufactura de zapatos
la división sexual del trabajo en su confección y los cambios históricos que se habían producido en comparación con la industria textil. Y en 1910 escribe junto a Sophonisba Breckinridge Chicago Housing Problem, Families in Furnished Rooms, que fue el primer artículo crítico de una serie de problemas de la vivienda en Chicago y en relación con la pobreza, donde describen las furnished rooms, que son habitaciones amuebladas, basándose en las observaciones sistemáticas realizadas en sus visitas. Otros artículos que destacan pues, son inmigración, historical aspects of the immigration problems y algunos más. Ahora, en cuanto a la teoría sociológica, pues cabe mencionar que ella defendía que la investigación objetiva rigurosa era necesaria para afrontar los problemas sociales y dominaba los métodos de estadística y de encuesta más avanzados, así como que fue conocida como la estadista apasionada. Edith insistió desde el principio en que la educación para el trabajo social se debe conducir bajo auspicios de la universidad y debe estar en el nivel graduado, y estas visiones que ahora se aceptan eran entonces consideradas extremadamente idealistas e imposibles. En cuanto a la metodología de Edith Abbott, pues ofreció desde la Escuela de Chicago cursos tales como El menor y el Estado, Trabajo social y las Cortes, los métodos de investigación social, y además diseñó un plan de estudio en el cual el conocimiento sustantivo hasta el momento fue puesto en crisis como nunca lo había estado antes. Ella veló para que los estudiantes se acercaran a los trabajos de casos de la agencia, pero deseó que la práctica del estudio de los mismos estuviera en manos de trabajadores sociales preparados y cualificados para poder responder al desafío del Estado social. Y por último, en su legado, pues decir que lo asombroso de su contribución en la creación del plan de estudio es que no solamente identificaba los campos esenciales para una buena educación, sino que además producía una parte de sustancia de la literatura requerida para enseñar estos temas en clase. Y sigue mi compañera. Buenas, yo soy Sara y os voy a hablar sobre Julia Lazarus. Julia Lazarus fue una defensora de los enfermos mentales, los inmigrantes, la igualdad para los derechos de las mujeres, la reforma social y el bienestar infantil. Nació en Illinois en 1858 y asistió al Vassar College, donde se graduó en 1880. En 1890 se unió a Jane Addams y Ellen Gates en la Hull House en Chicago y se convirtió en la primera residente de Hull House en recibir un puesto estatal en la Junta de Caridades de Illinois. En 1912, cuando fue creada la Oficina de los Niños, se convirtió en la primera mujer jefa de oficina en el gobierno federal. Durante su retiro, se convirtió en presidenta de la Liga de las Mujeres Votantes de Illinois y también se unió como miembro fundador del Comité Nacional de Enfermedades Mentales. Esta autora falleció en 1932 en Illinois. Respecto al aporte feminista, pues podemos decir que se convirtió en la primera mujer jefa de oficina en el gobierno federal, que también fue presidenta de la Liga de las Mujeres Votantes y que creó la Ley de Maternidad e Infancia de Shepard Towner de 1921. En su bibliografía, pues ella escribía varios artículos que posteriormente se vieron reflejados en 1895 en la Hull House Maps and Papers, y Jane Addams en 1935 publicó un libro llamado My Friend Julia Lazarus, en el cual cuenta la vida de esta autora. La teoría sociológica y metodológica pues realizó varios estudios de mortalidad infantil y desarrolló un plan para el registro uniforme de nacimiento. Posteriormente, estos estudios se centraron en el trabajo infantil, en las pensiones de las madres, la ilegitimidad, la delincuencia juvenil, la nutrición y el tratamiento de los enfermos mentales. También impartió cursos de terapia ocupacional para asistentes de enfermos mentales en la Escuela de Educación Cívica y Filantrópica de Chicago y consiguió que este plan de estudios de la escuela obtuviese una atención nacional. Y en el legado, pues gracias a los esfuerzos de Larthop y otros autores, se realizó la Ley de Maternidad e Infancia. También se creó el primer sistema de tribunales de menores en el país, ya que antiguamente eran juzgados de la misma forma que los adultos, y ayudó a establecer una clínica psiquiátrica para ayudar a rehabilitar a los delincuentes juveniles.
Y a continuación mi compañero pues os va a hablar sobre otra de las sociólogas importantes de la Escuela de Chicago. Hola, yo me llamo Ahmed y os voy a hablar de la socióloga Annie Marion McLuhan. La biografía de Annie Marion McLuhan. Annie Marion McLuhan nació alrededor de 1870 en Prince Edward Island, en Canadá. Sus padres fueron John y Christina McLean. Su padre era pastor y la familia pronto se trasladó a Nueva Escocia, aunque posteriormente se convertiría en ciudadana de los Estados Unidos. McLuhan siempre permaneció próxima a su familia canadiense, ya que 3 de sus libros están dedicados a miembros de su familia. Obtuvo el título de graduada y el máster de la Acadia College de Nueva Escocia, y después, quizás por las conexiones baptistas entre la Acadia College y la Universidad de Chicago, decidió asistir a la escuela de posgrado de la universidad. Empezó ahí sus estudios de posgrado en sociología en 1897, convirtiéndose así en la primera mujer en conseguir un máster en sociología, y obtuvo su doctorado en sociología en 1900, siendo así la segunda mujer en hacerlo. Enseñó en la extensión o Home Study Division de la universidad y mantuvo un historial activo de investigación hasta su muerte. Como mencionaba anteriormente, ella fue la primera mujer en conseguir un grado de máster en sociología en 1897 en Chicago, y también se convirtió en la segunda mujer en conseguir un doctorado. También fue una persona que luchó contra la segregación sexual, y bueno, de este tema hablaré más adelante, hablaré en las siguientes diapositivas. Aportación teórica y metodológica. Ella en sus trabajos se podía apreciar el valor que otorgaba al trabajo empírico y riguroso y cuidadoso, a la experiencia personal como base del conocimiento, ya que no le bastaban las investigaciones basadas en observaciones externas, y su pragmatismo en el sentido de orientar todos estos trabajos a la denuncia de la explotación laboral y la consecuente demanda de reformas. De las reformas. También es considerada la madre de la etnografía. Para quienes no sepan lo que es la etnografía, que es una rama antropológica, un método de estudio de investigación directa que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales, decisiones y acciones de los diferentes grupos humanos, es decir, su identidad y sus estilos de vida. Este trabajo que hizo ella sobre la etnografía se podrá ver en sus trabajos de observación hacia el trabajo y las condiciones laborales de la mujer, de las que hablaré en la siguiente diapositiva. En cuanto a la aportación al feminismo, ella publicó en la American Journal of Sociology varias de sus investigaciones sobre la situación de las mujeres en diferentes ocupaciones. Annie Marion McLuhan fue una persona que luchó y vivió que luchó por los derechos laborales de las mujeres, porque en aquella época las mujeres tenían unas condiciones laborales muy malas, tienen un sueldo muy bajo, en el lugar de trabajo quizás no tenían un baño adecuado a ellas. Entonces ella, para entender más bien el tema acerca del trabajo de las mujeres, lo que hizo fue realizar diferentes trabajos que realizaban las mujeres. Y antes de llegar a hacer eso, ella había visitado más de 100 de esos lugares y ya conocía el aspecto que presentan al observador, pero unos cuantos minutos de visita nunca pueden enseñarle a una las penurias de los trabajadores. Podemos quedarnos boquiabiertos cuando nos cuentan de mujeres que trabajan 12 o 14 horas por una miseria, pero después de todo eso no significa nada hasta que uno ha experimentado los ojos cansados, los mareos y la espalda dolorida causada por un largo día de coser en un cuarto mal ventilado y pobremente iluminado. Como menciono anteriormente, ella realizó trabajos precarios, la mayoría las realizaban las mujeres, para conocer la experiencia. Y después de realizar estos trabajos, ella contaba que cobraban muy poco, y el salario que tenían después de pagar el alquiler y pagar la comida apenas podían tener dinero de ocio para gastar en su tiempo libre. Es decir, que trabajaban literalmente para sobrevivir, ya que después no tenían nada. Y después de estas investigaciones, también ella dice
después de una jornada de trabajo lo que ella sentía acerca de, de la investigación, de la observación, porque ella hizo una observación participante durante este estudio. Y después de una jornada de trabajo, contaba, mis pobres hombros apretados me hicieron comprender los sentimientos de la mujer que cantaba la canción de la camisa, y muchos de nuestros trabajadores de hoy en día saben lo que significa coser, coser y coser en la pobreza, el hambre y la suciedad. ¿Y quién los obliga a hacerlo? Nosotros. Nuestra locura por lo barato ha abaratado sus vidas. Los talleres de explotación laboral deberían ser exterminados, y solo hay una manera segura de que dejen de existir. Esto es por la acción conjunta de aquellos que compran ropa. Hay una organización cuyo objetivo principal es despertar hacia la acción a personas aletargadas que hacen caso omiso a la responsabilidad social y moral. En este sentido, la Liga de Consumidores solo respalda la ropa hecha en condiciones sanas. Hoy en día, si os dais cuenta, todo lo que acabo de decir se sigue llevando a cabo. Hay mucha gente que está luchando para que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas, acerca del trabajo, que no se explote a personas, para que no se exploten a las personas en su lugar de trabajo. Y ella, por ejemplo, formó parte de la Liga de Consumidores donde se defendía estos derechos, que ellos decían que preferían contratar a gente bajo unas condiciones buenas y luego gastar un poco más de dinero a la hora de comprar, que comprar barato, ignorando las consecuencias de lo que eso podría significar. Ahora voy a hablaros de las bibliografías. Y perdona que se me olvidó, ella, después de realizar dichas observaciones participantes, escribió Women, Work and Society en 1916, después de luchar contra la segregación sexual y los derechos laborales de la mujer, y en ese libro refleja todas las situaciones y también habla de su experiencia personal acerca de dicha observación participante. Su bibliografía, ella escribió, como también he mencionado al principio en su biografía, fue una persona muy cercana a su familia y les dedicó 3 de sus libros en los que escribió. Y sus obras principales son Wage Earning Woman en 1910, Mary Ann Malady en 1916, Women, Working and Society en 1916, Some Problem of Reconstruction en 1921, Our Neighbors en 1922, Modern Immigration en 1925 y por último Shiro en 1928. Y como conclusión final, ella fue una mujer trabajadora, y también se le reconoce por su trabajo y por su manera de enseñar. Y una de las cosas que le caracteriza es que utilizaba muchísimo el sentido del humor para tratar con sus alumnos, que se le recuerda muchísimo también por eso, por su manera de trabajar, por la lucha que llevó a cabo durante toda su vida, y que hoy en día pues se sigue llevando su legado, sigue vigente, porque hoy en día hay muchas personas que lo tienen como referente a la hora de luchar contra los derechos de las personas, para tener unas condiciones laborales dignas. Por lo tanto, McLaughlin fue una persona muy importante y fue una de las pioneras acerca del consumo responsable en el caso de las condiciones laborales de todas las personas. Hola, soy Esperanza Morillo y voy a hablar sobre Marianne Talbot. Talbot nació el 31 de julio de 1858 en Suiza, mientras sus padres se encontraban en un largo viaje por Europa. Talbot creció en Boston en un ambiente de buenas obras y reformas sociales. Ella era la mayor de 6 hijos de Emmeline Fairbanks Talbot e Israel Talbot. Su padre fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y su madre era activista y exmaestra. Talbot asistió a la Chapel Hill Housing Hall School cerca de Boston y posteriormente asistió a la Universidad de Boston, donde su madre tuvo que trabajar agresivamente para segregar su admisión. Talbot obtuvo un AB allí en 1880 y un AM en 1882. También obtuvo un BS del MIT, donde estudió con la pionera de ciencia
domésticas, Ellen Richard, quien había establecido su propio laboratorio allí. Talbot abandonó inicialmente debido a las malas condiciones de las mujeres en el mismo, pero completó el título en 1888. En 1882, Talbot y Richard cofundaron la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias. De 1890 a 1892, Talbot enseñó ciencia doméstica en Wesley College. En 1892 asumió el cargo de profesor asistente en el Departamento de Ciencias Sociales y Antropología de la recién creada Universidad de Chicago. Talbot fue decana de las mujeres en la Universidad de Chicago de 1895 a 1925 y una líder influyente en la educación superior de mujeres en los Estados Unidos a principios del siglo XX. En 1882, cuando aún era estudiante, cofundó la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias con su mentora Ellen Richards. Talbot fue nombrada decana de las mujeres en la Universidad de Chicago en 1899, dándole la responsabilidad de todos los estudiantes de la universidad. Trabajó para elevar el decanato como profesión, estableciendo las primeras reuniones regionales de decanos del Medio Oeste en 1902. Respecto a su aporte feminista, Talbot fue una líder influente de la lucha por la educación superior de las mujeres, ya que luchó tenaz y frecuentemente con éxito para mejorar el apoyo a las mujeres estudiantes y profesoras y contra los esfuerzos para restringir el acceso equitativo a las oportunidades educativas. En 1903, en su batalla contra el machismo en la Universidad de Chicago, luchó contra la iniciativa de segregar hombres y mujeres en la clase introductoria. Talbot anunció su retiro de la Universidad de Chicago en 1925. Después de jubilarse, Talbot viajó a Turquía en 1927 para ocupar el cargo de presidenta interina de la Constantinople College of Women y volvió a ocupar el cargo de presidenta titular en 1932. Cuando se jubiló, Talbot siguió participando activamente en los asuntos de la universidad. Talbot falleció en Chicago en 1948 de miocarditis crónica. A continuación os presento algunos de los libros que Talbot escribió. Uno de ellos es House and Sanitation, publicado en 1887 con coautoría con Ellen Richards. Food as a Factor in Student Life, publicado en 1894 con autoría con Ellen Richards. The Education of Women, publicado en 1910. The Modern Household, publicado en 1912 con coautoría con Sofoisba. Y Moritz and More, publicado en 1925. A continuación, mi compañera seguirá hablando sobre otra socióloga de la Escuela de Chicago. Buenas, yo soy María y os voy a hablar de dos sociólogas que son Grace Abbott y Frances Kellogg. Comenzando por Grace Abbott, nació el 17 de noviembre de 1878 en Grand Island, Nebraska. Sus padres eran Othman Abbott y Elizabeth Griffin y fue hermana de Edith Abbott, que también es socióloga de la que ya hemos hablado. Su padre fue abolicionista acérrimo que había luchado en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y su madre era trabajadora del ferrocarril subterráneo en la época de la esclavitud. Además de trabajar en el ferrocarril, también fue una de las primeras feministas estadounidenses que abogaron por el sufragio femenino y por el voto de la mujer en Estados Unidos. Gracias a ella, Grace y su hermana Edith conocieron a bastantes mujeres muy importantes de la época, como Susan B. Anthony y Lucy Stone, que fueron dos sufragistas muy importantes en la época del sufragio femenino. Y gracias a la influencia y al contacto de sus padres, ellas dos acabaron dedicándose al trabajo humanitario y a la sociología, etc. Se graduó en el Grand Island College e hizo estudios de la licenciatura en la Universidad de Nebraska y a los 29 años seguía viviendo con sus padres, pero esto cambiaría en la época del 1900 a 1910, ya que pasó a ser una de las mujeres con más influencia de Estados Unidos y en 1907 se mudó de Nebraska a Chicago junto a su amiga y también socióloga bastante importante de la que ya hemos hablado en otros trabajos,
James Adams. Un año más tarde comienza a trabajar en la Hull House junto a Jane Addams y recibe el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago en 1909. Se instala en un barrio de griegos y judíos y defiende a una chica que es víctima de una violación en los tribunales. También organiza las ayudas de jornaleros e italianos que en ese momento estaban lisiados y aporta esperanza y soluciones a los miles de problemas que los extranjeros sufrían en Estados Unidos. Por último, hablando de su biografía, Grace fallece el 19 de julio de 1939. Como aportación teórica y metodológica podemos distinguir que junto a Sophonisa Breckenridge y a su hermana Edith funda la Joint Committee for Vocational Training y entre 1917 y 1919 se convierte en la fundadora de la División del Trabajo Infantil de la Oficina de la Infancia de Estados Unidos y como tal es responsable de administrar la ley Keating-Owen de 1916 que esta ley aboga por la abolición del trabajo infantil y esta ley fue revocada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1918 y ella fue la responsable de que algunas partes de esta ley se continuaran insertando cláusulas en los contratos de bienes de guerra entre el gobierno federal y las industrias privadas. Y también fue la directora del US Children's Bureau de 1921 a 1924, en el que peleó por acabar con el trabajo infantil mediante la legislación y las restricciones de contratos federales. Se esfuerza por ganar la aprobación pública de una enmienda constitucional que prohibiese la explotación infantil, pero no lo consigue, ya que la reforma se presentó a los estados de Estados Unidos en 1924 y nunca fue ratificada. Y por último, fue pionera en incorporar datos sociológicos en el proceso relacionado con el trabajo social, la delincuencia juvenil y las estadísticas en el proceso de las leyes. En cuanto a la aportación al feminismo, podemos destacar que desde bien pequeña, como ya hemos mencionado con anterioridad, se vio rodeada de las amigas de su madre, que la mayoría eran sufragistas, por lo que eso hace que ella y su hermana se interesen por la lucha de la mujer y por la lucha del voto femenino, etc. También trabaja como periodista de denuncia en el Chicago Evening Post, donde informa a la audiencia estadounidense sobre The Immigrant Girls, que era un movimiento, por así decirlo, en el que las mujeres que no eran de Estados Unidos, o sea, las mujeres inmigrantes que llegaban al país, eran obligadas a trabajar en la prostitución y también algunas que se negaban eran violadas, por lo que ella en ese periódico del Chicago Evening Post hace una denuncia hacia esos hombres que obligan a las mujeres a prostituirse y que las violan. También fue directora de The Immigrants Protected Leave, donde defendió los derechos de las mujeres inmigrantes ante el presidente de los Estados Unidos y gracias al revuelo mediático que esto tuvo, fue la primera mujer en formar parte del Comité de la Sociedad de Naciones y como fue una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos en la década de 1900 a 1910, como he explicado anteriormente en la biografía, muchas personas la criticaban, entre ellos la mayoría eran hombres, y la llamaban maniática menopáusica con complejo de Mussolini, a lo que la primera dama de aquella época en Estados Unidos, que era Eleanor Roosevelt, tuvo que salir a defenderla públicamente, ya que primero era una de sus amigas más cercanas y segundo, ella no toleraba que se insultase de aquella manera a una mujer que estaba contribuyendo a la defensa de los derechos de las mujeres. Por último, Grace Abbott tiene tres grandes obras. La primera es Within the City Gates, que la escribe de 1909 al 1910, que esta se centra en el periodo en el que ella trabaja en el Chicago Evening Post y habla sobre los problemas de las mujeres extranjeras en los Estados Unidos, como ya hemos mencionado anteriormente. Después, la segunda es The Immigrant and the Community, que la escribe en 1917 y habla sobre los inmigrantes en Estados Unidos y por los problemas por los que ellos tienen que pasar ser inmigrantes. Y por último, The Child and the State, que es su última obra, que la escribe en 1938 y habla de cómo ella quiere y necesita que el trabajo infantil sea abolido y eso, y
contribución o legado, pues debemos, yo creo, darle las gracias, ya que fue una pionera por la abolición del trabajo infantil, y gracias a ella con posterioridad hemos podido revocar el trabajo infantil, y además fue también una de las mujeres más importantes en Estados Unidos, y ver esa influencia pues positiva, creo yo. Finalmente, antes de pasar a la conclusión y al debate, queremos nombrar a dos autoras que también formaron parte de la Escuela de Chicago, pero que no hemos podido indagar más en su trabajo porque no hemos encontrado suficiente información. Y las dos son Frances Kellogg y Sophonisba Breckinridge. La primera, Frances Kellogg, fue una mujer bastante adelantada, bueno, todas son bastante adelantadas a su época, pero esta estudió criminología y hizo muchísimas tesis sobre el papel de la mujer en las cárceles, tanto desde fuera, o sea, desde los puestos de trabajo en las instituciones penitenciarias, como también desde dentro, como también la manera de ver de las propias presas. Y también hizo muchos artículos, muchas tesis sobre la mujer en el ámbito educativo, en la educación física. Como la mayoría no podían dar clases de educación física, como era raro que una mujer estudiase educación, o sea, no estudiase, sino impartiese clases de educación física, etc. Y la segunda mujer de la que no hemos podido hablar es Sophonisba Breckinridge, y esta mujer yo creo que es bastante importante y es una de las feministas olvidadas, por así decirlo, porque no se habla casi nunca de ella. Y Sophonisba estudió ciencias políticas, fue una de las primeras mujeres en estudiar esa carrera, también fue la primera mujer en pertenecer a un colegio de abogados en Kentucky, y obtuvo un doctorado en ciencias políticas, que pocas personas lo consiguen, y desgraciadamente pocas mujeres lo conseguían en aquella época, y se vio envuelta en varios escándalos, por así decirlo, porque mantuvo durante muchos años una relación sentimental con una mujer, lo cual no debería ser un escándalo, pero desgraciadamente en aquella época sí lo era, y sí condicionaba su trabajo, porque la gente se olvidó que era una magnífica trabajadora, y nada más que se centró en que era lesbiana, era bisexual, lo que fuese, que mantenía relaciones sexuales con una mujer. No sé, eso a mí la verdad es que no me gusta que la gente se centre en algo y se olvide de verdaderamente lo que eres, o sea, tu trabajo, nada más que ya te conocen pero bueno. Y otra cosa que me ha gustado también al leer un poco, lo poco que he podido encontrar sobre esta autora, sobre Sophonisba, es que ella sufrió una gran depresión por todos los comentarios que le hacían, porque la gente había descubierto que mantenía una relación con una mujer, y es que ella tuvo una gran depresión, pero cuando vino a Chicago, porque conocía a una persona, vino a Chicago, ella como que se unió a las otras sociólogas de la escuela, y gracias a la relación que esas mujeres de la escuela de Chicago mantenían, pues Sophonisba pudo salir a flote, por así decirlo, o sea, salió de la depresión y comenzó a trabajar otra vez, y eso es bueno porque ahí se ve que gracias a que estas mujeres estaban unidas y que se ayudaban entre unas y otras, pues cada una podía conseguir verdaderamente lo que quería. Y bueno, a continuación os dejamos con nuestro debate, y eso, espero que os haya gustado nuestro trabajo. Pues siguiendo con las mujeres de Chicago, estas mujeres aportaron bastante a la sociedad, y hay algunas, por no decir casi todas, que tienen hoy en día su legado que sigue vigente. Anna Marion McLaughlin, por ejemplo, ella luchó bastante acerca de los derechos de las mujeres trabajadoras y los trabajadores en general, y uno de los temas que más defendió fue el tema de las condiciones laborales, porque ella decía que, por ejemplo, que nosotros como compradores deberíamos ser responsables porque hay muchas empresas que lo que hacen es aprovecharse de algunas personas.
y les ofrecen unas condiciones de trabajo bastante malas, les pagan muy poco y no les respetan nada. Y ella lo que defiende es que nosotros deberíamos igual gastarnos más dinero y comprar en empresas que sabemos que cumplen los protocolos que hay que cumplir y que ofrece unas condiciones laborales bastante buenas, que va acorde a unas buenas condiciones de vida. No sé si vosotras conocéis algún caso o habéis escuchado hablar sobre este tema. A ver, yo pienso que luchaban por algo súper importante, que a día de hoy se sigue luchando, que son las condiciones laborales, porque en la actualidad todavía hay personas que no tienen la suerte de poder trabajar con esas buenas condiciones, ya que o bien no están registrados en la seguridad social o no cumplen con las horas que tienen que cumplir, o sigue existiendo explotación laboral en muchísimas empresas. No sé, pienso que es muy importante, pero que todavía falta como mucha lucha en ese sentido. Claro, por ejemplo, es lo que hacen muchas empresas, que en vez de realizar la producción, por ejemplo, empresas españolas, en vez de realizar la producción aquí dentro de España y hacerlo, porque aquí como está la ley que lo regula todo, aquí, por ejemplo, tendrás que cumplir con unos estándares. En cambio, lo que hacen muchos es salir e irse fuera del país porque, claro, fuera de España es mucho más fácil el tema de la explotación, porque hay países, por ejemplo, como la India, que no está regulada este tema. Entonces, lo que hacen muchos empresarios es irse ahí porque tienen una mano de obra más barata, pero claro, las condiciones de trabajo luego son peores que si fuera aquí en España. Y claro, ella lo que defiende es que, por ejemplo, que se hicieran la mano de obra aquí en España en unas buenas condiciones, pero claro, también dice que nosotros los compradores, que somos en parte los responsables, porque nosotros si compramos en tiendas donde sale más barata, pues que estamos fomentando a esa explotación, por decirlo de alguna manera. Claro, lo que pasa... Habla. Vale. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas familias que no tienen buena economía, entonces no van a comprar en una empresa que, obviamente, aunque cueste más caro, los trabajadores estén en buenas condiciones. Además, hoy en día hay muchas personas que no tienen buenas condiciones de trabajo. Hablo también por mí, me incluyo ahí. Y yo creo también que los de arriba, por así decirlo, ellos no ponen medidas, porque mira que hay inspectores de trabajo y todo. Si ellos también pusiesen más inspecciones de trabajo y todas esas cosas, yo creo que los empresarios se reirían mejor y darían mejores condiciones a los trabajadores. Además, claro, que ahora con la subida de la luz y todas esas cosas, yo creo que por mucho que los trabajadores luchemos, no vamos a conseguir mucho. Vamos, también hemos podido ver hace poco las luchas que han tenido, las manifestaciones de la gente del campo, por ejemplo, y también en Cádiz. Se han manifestado un montón, pero no pueden conseguir nada porque los empresarios tampoco, a ellos tampoco se les pone fácil. Claro, es que al fin y al cabo es bastante complicado, porque es lo que dices tú, que los trabajadores solos que no llegan a ningún sitio en general, porque muchas veces cuando hacemos una lucha o alguna queja, al fin y al cabo es como que recae sobre nosotros y luego las cosas siempre van a peor. Los que deberían de hacer algo, en este caso yo creo que debería ser la gente de arriba, porque son los que tienen el poder, que aunque se diga que el pueblo tiene el poder, muchas veces no es así, no somos más que marionetas al fin y al cabo. Exacto, pero también hay que recalcar eso, que ellas en la época que era, sí, ya luchaban por las condiciones, por tener unas buenas condiciones los trabajadores. Y claro, fíjate tú, de esos años al siglo XXI que estamos ahora, seguimos luchando por lo mismo. Claro, pero una de las cosas que más me sorprende es que, por ejemplo, ella decía que ganaba igual $6 a la semana. Y
hay otros países, por ejemplo, como el que mencioné anteriormente, en la India, por ejemplo, que igual les pagan $2 a la semana, que me puse a mirarlo antes y me parecía bastante curioso porque si hace, vamos, muchísimos años se tenían unas condiciones, también hay que tener en cuenta que los países no son iguales, pero mirándole desde un punto de vista es como que en algunas facetas, en algunas cosas no avanzamos, nos quedamos ahí, nos estancamos. Pero también es difícil porque cada vez se fomenta más ese tipo de acciones y la gente, aunque se queje y haga manifestaciones y todo, muchas veces no se suele llegar a nada. Claro, pero yo, por ejemplo, pienso que también los empresarios se suelen aprovechar mucho, ¿no? Porque a lo mejor muchos de los trabajadores se agarran a ese trabajo por necesidad. Exacto. Entonces, si a mí me hace falta el dinero y te estoy diciendo que te pago lo que tú has dicho, no $2, y es necesidad y es que te hace falta para comer, pues también se aprovechan de ello. Claro, pero si hubiese inspecciones de trabajo, los empresarios estarían obligados a pagarlo. No, Claro. multa. Yo creo que por eso realmente los trabajadores de hoy en día luchan por eso, ¿sabes? Porque tampoco es normal que, por ejemplo, aquí en la hostelería, por poner un ejemplo, echas 12 horas y te pagan 50 euros. Claro. Y es como, ¿en serio? Pero claro, la gente trabaja en esas cosas porque no tiene otra opción. Y si tiene otra opción, lo ve más difícil o va a decir, mira, mejor seguir trabajando aquí, que ya lo conozco, a irme a otro sitio y que me puedan tratar peor. Y luego también es curioso porque, por ejemplo, estos últimos meses hubo problemas entre comillas, porque es problema de los empresarios, no de los trabajadores, que se quejaban de que había muy pocos trabajadores en ese sector. Pero, claro, había muy pocos trabajadores porque la gente ya empezó a ser más consciente sobre algunos temas y rechazaban esas condiciones tan precarias que les ofrecían. Y los empresarios se quejaban bastante por eso, aunque te ofrezcan, como diciéndolo malamente, pues unas condiciones de mierda. No, si es que es así. Es así. Yo pienso eso, que hemos avanzado en muchísimas cosas, pero en muchas otras seguimos iguales, porque también una de las cosas que defendían estas sociólogas era las condiciones de los niños y de las mujeres, por ejemplo, hoy a día de hoy no trabajan. Por ejemplo, en España los niños no pueden trabajar, que es un avance, vamos. Pero por ejemplo, con las mujeres todavía en ciertos trabajos sigue existiendo una brecha salarial donde, por ejemplo, el hombre cobra más que la mujer, y me parece que en el siglo en el que estamos me parece algo que no debería existir, vamos. Igual que, por ejemplo, el machismo. Marian Talbot, por ejemplo, defendía el machismo en la educación, pero yo también lo he englobado a la vida en general, porque en esa época había mucho machismo, pero ahora mismo sigue existiendo. A mí, por ejemplo, el otro día en el trabajo, yo trabajo en la hostelería y mi jefe me dijo, después de cuando frieguen tu compañero, hombre, friegas tú otra vez porque tú no limpias igual que él. Y yo tengo que coger una caja y un barril y él no sabe coger bien una fregona, que aprenda, ¿sabes? Claro. Además de que estáis trabajando y cobráis el mismo sueldo al fin y al cabo. Cada uno tendría que saber tienes que hacer tú el trabajo realizar su trabajo. Tú no eres la supervisora de ninguna persona. No tienes por qué estar haciendo tu trabajo y encima supervisar el trabajo que hace el otro. Exactamente. Y también, y todo eso porque se te atribuye que al ser mujer, pues como que, exactamente, que deberías saber limpiar, saber cocinar y todos esos temas que son aberraciones para mí, la verdad. Hombre, está claro que sí. A ver, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, este año en la universidad y el año pasado en el grado, no vi machismo, por ejemplo, en la clase. Ahí la verdad es que no. Desde mi punto de vista, y si pasó algo, yo no me he dado cuenta. Pero es verdad que miramos a nuestro alrededor y hay constantemente signos de machismo, y no, porque la mujer, venga, coge una fregona y los hombres a coger peso. Tampoco es así.
Que yo Claro. te puedo coger una caja, te puedo montar un mueble y un hombre puede fregar mejor que yo. Claro, totalmente. A mí también, por ejemplo, me parece súper importante que Julia Lázaro luchó por la ley de maternidad y es algo que, por ejemplo, se ve como súper antiguo, ¿no? Que es verdad que las mujeres hoy en día trabajan y demás, pero en muchos puestos de trabajo, cuando tú estás realizando una entrevista, te suelen preguntar si tienes pensamiento de ser madre y demás. Entonces Claro. me parece súper importante que desde aquella época pues ya se le diera una ayuda a esas mujeres, porque por el simple hecho de querer ser madre o querer tener un hijo no tiene por qué implicar que no te contraten o que vayas a hacer mal tu trabajo o algo así. Exactamente. Además, hoy en día existen muchas ayudas para las madres, da igual que sean primerizas o no. Y yo creo también que es debido a que sigue existiendo muchos trabajos en los que te quedas embarazada y te despiden. Sí. Por el simple hecho de que te vas a tener que pagar por la baja que vas a tener que coger, que es necesario, porque obviamente si tienes un niño, ese niño necesita de ti las 24 horas del día, pero después te vas a poder incorporar. Incluso una mujer que ha tenido un niño te puede hacer mejor el trabajo o Claro. Claro, es que el ser madre o no, yo creo que no, bueno, creo no, es que no influye nada en tus capacidades como persona a la hora de realizar tu trabajo, a la hora de realizar cualquier tarea. Si eres una persona que está bien formada, tu trabajo, si lo quieres hacer bien, lo vas a hacer bien. Entonces yo ahí ese tema lo veo bastante mal, que el hecho de quedarte embarazado, de querer tener un hijo, pues que te sea un impedimento para poder realizar ciertos trabajos, por decirlo de alguna manera, o para desempeñar las funciones que desempeñabas antes. Es como que constantemente estamos cuestionadas, ya sea por una cosa o por otra, porque en algunos sitios porque eres mujer y no vas a saber realizar la tarea que supuestamente la tiene que hacer un hombre, o ya sea porque te puedes quedar embarazada, pero es que al fin y al cabo somos mujeres, es que está en nosotros, ¿sabes? No sé, me parece súper injusto y me parece muy, no sé cómo decirlo, que estas mujeres hayan luchado por todo eso. Yo creo que le tenemos que agradecer muchísimo. Claro, además en la época en la que estaban también. Bastante nos han facilitado el camino también. Pues sí, la verdad, porque además podemos hablar ahora con personas mayores y es verdad que podemos ver tanto hombres como mujeres que el pensamiento es completamente diferente y hay algunas mujeres que te dicen no, tú tienes que estar en casa y el hombre a trabajar, y ver sociólogas que son de más edad, aunque ya hayan fallecido, pero de más edad y de época más antigua y que tengan pensamiento mejor que gente que y más adecuado y actualizado que gente que de hoy en día, porque ahora te encuentras niños de 7 años que te dicen no, tú a fregar y yo a jugar, o papá a trabajar, mamá en casa. Claro. Totalmente. También eso es por la educación de los niños que reciben en sus casas. Si sus padres le inculcan que la madre tiene que hacer X tareas y el padre tiene que hacer X tareas, lo más seguro es que el niño luego acabe pensando así. Y eso es lo malo, que todavía se siga pensando de esa manera. Pues exacto, yo creo que la educación es lo que más influye en ese aspecto, la verdad. Pues sí. Sí, además, como yo, por ejemplo, ahora sí que es verdad que noto cierta diferencia, porque yo de cuando iba primero de la ESO, que igual como broma le decías a alguien, a una chica, porque a los chicos no se lo decías, tú a fregar, por ejemplo, y hoy en día sí que es verdad que esas expresiones y esas cosas en los colegios se escuchan muchísimo menos que al menos yo cuando iba al colegio. Entonces la educación, al menos yo creo que en ese aspecto ha mejorado, no sé a qué nivel, pero sí que es verdad que yo creo que a lo largo del tiempo cada vez iremos teniendo menos gente que piense de esa manera o que eduque a sus hijos de esa manera, a no ser que seas de Vox. Claro, y por eso creo que tenemos que apoyar y seguir luchando por todos
todos los derechos por los que luchaban y manifestaban Claro. sociólogas. Claro, porque se empieza con las condiciones laborales y ahora, por ejemplo, como avance, aquí en España, por ejemplo, tienes los estatutos de los trabajadores que regula bastantes cosas, aunque bueno, hay ciertas cosas que lo pasan por alto, pero comparando por épocas, pues la verdad que estamos como bastante mejor. El trabajo está regulado, el permiso de maternidad de la que estábamos hablando está regulado, pongo entre comillas, porque no sé exactamente si, bueno, no creo que se cumpla en todos los sitios, pero como que la base en sí la tenemos. Claro, yo pienso que lo que hay que ahora es construir sobre esa base. Claro. y haciéndolo mejor. Claro, al fin y al cabo ellas son las que nos abrieron el camino, pero nosotros tenemos que seguir ese recorrido y seguir luchando por lo que consideramos que es justo y lo mejor para nosotros. Exacto. Yo estoy de acuerdo totalmente con todo, pero una cosa que yo pienso es que el machismo ha existido siempre y yo creo que en un futuro va a seguir existiendo, aunque vaya a menos, porque realmente lo que hacemos yo creo que sirve para algo, lo que hicieron ellas en su tiempo, lo que hacemos ahora nosotros y lo que imagino que en un futuro se seguirá haciendo, yo creo que sirve. Pero, por ejemplo, Edith Abbott fue la primera mujer en llegar a la posición de decana y yo creo que eso en la actualidad también ocurre, que cuando tú ves a una mujer en un puesto de trabajo llama mucho la atención, porque, por ejemplo, las mujeres que son guardias civiles o policía del ejército o en muchos otros trabajos que se consideran trabajos de hombres, como, yo qué sé, camioneros, cosas así, y cuando tú ves a una mujer como que todavía llama la atención y es como, no lo va a hacer igual que un hombre. Siempre va a existir la idea de un hombre lo va a hacer mejor. Entonces, que ellas empezaran a trabajar en trabajos donde no se solían ver mujeres, pues a mí me llama mucho la atención. Ya, yo pienso que en todos lados hay excepciones y siempre va a estar la persona que suelte un comentario que no es adecuado, o siempre va a haber una persona que vea a las mujeres como alguien inferior, pero yo creo que, nos queda muchísimo por avanzar, obviamente, porque hay muchas excepciones en este caso, pero lo que yo pienso que hay que hacer es normalizarlo, porque yo, por ejemplo, veo a una mujer que está en el ejército y yo no digo, hostia, qué raro, está en el ejército, tal. Yo, por ejemplo, lo tengo algo normalizado y yo creo que eso es lo que hay que hacer, al fin y al cabo. Además que sí, que es algo totalmente normal. Lo que pasa es que la gente le da más bombo del que tiene. O sea, cualquier cosa normal, como lo mismo que puede ser camarera, lo mismo puede ser bombero o puede ser policía. Lo que pasa es que todavía hay gente que piensa de como hace 500 años. Pues sí. Y nada, yo como conclusión recogería que darle las gracias a todas esas sociólogas que, como hemos dicho antes, nos han abierto el camino a una futura lucha, porque hay que conseguir muchos derechos que todavía faltan, considero yo. Y nada. Gracias, María José del Pino Espejo. Esto es nuestra discusión.